Así de pie y dándole gracias a Dios, dejo inmediatamente con ustedes al apóstol, al misionero internacional, al doctor Miguel Bermúdez Marín. Bueno, muy agradecido a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor y misericordia con nosotros. Y damos gracias a Dios también por William Soto Santiago. Mensaje. Y gracias a Dios por cada ministro, gracias a Dios por nuestro hermano Mauricio, nuestro hermano Iván, que nos han estado, todos estos ministros que Dios tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que estuvieran presentes en este tiempo y pudieran ayudar al programa divino. Todos son necesarios. Por eso le damos gracias a Dios por eso. Y le pedimos al Señor que en este tiempo corto que nos quede, Él nos use de una manera mayor, porque Dios nos ha usado, eso es verdad, pero pudimos haber sido más usados todavía. Todavía pudo el Señor haber hecho cosas mayores con nosotros si nosotros hubiéramos sido personas con una rendición mayor a Él. Tendríamos también mayores cosas. Por esa razón le pedimos que nos ayude de aquí en adelante a que podamos hacer cosas mayores. Porque para hacer esas cosas mayores que Él tiene que hacer en este tiempo, nos tiene es a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar en las manos del Señor para hacer esas cosas. Que Dios nos bendiga, que esta reunión sea de mucha bendición para la gloria de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es el gozo pues de poderlos ver aquí, saludar. Le agradezco a Dios que me haya concedido esta bendición, este privilegio de estar acá con ustedes y poder agradecerle al Señor por el respaldo que ustedes le están dando a la obra de Dios. Yo sé que no pudimos lograr la meta, pero en esa ocasión, pero Colombia lo ha logrado en otras ocasiones. ¿Verdad que hay otras ocasiones en que Colombia ha logrado su meta? Pero en este ciclo que tenemos es bien corto. Quizás muy pocos podrán lograr la meta, pero siempre van a haber los que la van a lograr. Si empezamos a trabajar de una vez, estamos trabajando en eso porque sabemos que ese proyecto de la carpa tiene unas grandes promesas envueltas. No fue una idea de William Branham, es un pensamiento divino, es un proyecto de Dios, programa de Dios, que estaba así, que en el tiempo final estaríamos toda esa conclusión, como dijo el hermano William, del programa divino va a ser en una gran carpa catedral. Eso estaba así en la mente de Dios. Como dice en uno de los libritos que sacamos la vez pasada, que cuando ese librito rojito que se sacó la vez pasada, ¿cómo se llama? El Dios proveedor, el Dios que provee. No sé si tienes por ahí uno de esos. Es un libro que se sacó la vez pasada, que se dio el video y se dio atrás ahí, consíguete, sí, que es uno que habla de Dios proveedor. Dice el hermano William que antes esa carpa ya estaba en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, antes de aparecer Adán,
dice él allí antes de todo eso, eso está en ese libro, ese mismo, sí, sí, que este se dio la vez pasada acá, ¿no? Sí. Él dice que eso hay antes. Esa carpa, no creen ustedes que es dice, no se había conocido, no se había revelado, pero ahora ya se conocen. Sí, este mismo es que lo tiene el hermano ahí. Sí. Él dice acá en esta parte que está al principio, después de la introducción, es que él habla de eso. Él dice, estamos en un tiempo en que Dios va a proveer lo que Él ha prometido. Por ejemplo, Él mostró al reverendo William Branham que va a haber una gran carpa catedral. Pues eso ya está en el programa divino. ¿Desde cuándo dice allí? Desde antes de la fundación del mundo. Ya eso estaba, ¿qué le parece? Sí. En el programa divino, y eso estaba, eso que le mostró el hermano Branham, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de mostrárselo al reverendo William Branham, eso es antes de Adán estar aquí en la tierra, ya eso estaba en la mente de Dios, que el programa que Él iba a empezar en el día de Pentecostés, eso lo iba a concluir en una carpa. Pero solamente Dios lo sabía. Porque aún el misterio de la iglesia, como dice Pablo en el capítulo 2 o 3 del libro de Efesios, cuando nos habla del gran misterio de la iglesia, debe ser en el capítulo 3, ¿verdad? Donde él habla de ese misterio de la iglesia, los primeros versículos 5:32. Pero hay otro en Efesios antes, búscalo por ahí en el capítulo 3, que él habla de ese misterio de la iglesia. Es 3:5, ¿no? Ajá. No tienen otro micrófono ahí que lo lea, ¿no? No tienen. Bueno, de todas maneras yo te lo busco aquí. Entonces, lo que les quiero decir, que esos misterios ya estaban en la mente de Dios, pero no habían sido revelados a ninguno de los hijos de los hombres. En el 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, ¿ve? A Pablo le fue declarado ese misterio completamente. Quizás Pablo tuvo increíblemente, ¿no? Pero tuvo una revelación mayor que muchos otros de los apóstoles. Tuvo una revelación más clara, más completa. Ellos estaban saliendo de la ley y venían con todo ese bagaje antiguo, y Pablo como que lo sacó Dios, lo golpeó bien fuerte, lo cegó, le sacó las escamas de los ojos y le puso unos ojos nuevos, parece. Porque la verdad fue que empezó a ver de una manera. Y ustedes saben que Pablo incluso en una ocasión reprendió a Pedro y le dijo que estaba mal. Sí, le dijo, estás mal. ¿Cómo es posible? Imagínese usted. Y Pedro era el líder de los apóstoles. Y lo corrigió y le dijo, y le probó. No solamente lo corrigió, sino que le probó. Le probó. Le dijo, ¿tú estás salvo por la ley o por la obra que Cristo hizo? Porque si estás salvo por la ley, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué tienes que recibir a Cristo entonces? Pero por cuanto la ley no te pudo salvar, eres salvo por creer en la obra que Cristo hizo. Así que no me venga aquí a enseñar que a la gente tiene que metérsele la ley. Y ahí dice, lo arrepentí públicamente. Tuvo que ser una cosa muy fuerte, ¿no? Para que un apóstol como ese tuviera que
que agachar la cabeza ante una autoridad. Tenía que tener una revelación bien firme. Sabía lo que había creído y sabía que esa revelación era perfecta. Él dice, por revelación fue declarado ese misterio. No lo recibió de otra manera. Como antes se lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Un hijo de hombre, ¿quién es? Un profeta. No se le dio a conocer a los profetas, sino ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Imagínense ustedes, esto ya es la dispensación del fin, que es la misma que ustedes ven en el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, ¿no? En el capítulo 1, el verso 10, que Dios, que en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra, de reunir todito eso en Cristo, en la dispensación que dice Pablo aquí, que aquí la llama la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y nos dice que todo ese misterio ya estaba en Dios desde el principio, pero que sencillamente no estaba revelado. Y allí estaba este misterio de la carpa, que nos está hablando acá, que ya nos fue dado a conocer por las palabras de los profetas, que todo el programa divino, comenzado allí, esa revelación de la iglesia, que Jesús dijo que venía a establecer, porque Él lo puso en futuro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ya sabemos por la palabra del hermano Branga que esa roca no es una persona en particular o un hombre, sino la revelación de quién es el Señor Jesucristo en el día en que tú vives. ¿Dónde está Jesucristo hoy? ¿Dónde está Jesucristo obrando en el día en que usted vive? Las personas que obtengan esa revelación son fundamentados en una roca inconmovible y que esas personas son los bienaventurados. Es una cosa muy grande, ¿no? Es una cosa muy extraordinaria. Y eso fue la revelación que Jesús dijo que Él daría a conocer. ¿Por qué? Porque Jesús viene mudándose de ropaje y de personaje, y viene mudándose. Eso lo presentó el hermano William en el mensaje aquel, el último ropaje de Jesucristo, ¿no? El último ropaje que Jesucristo usará, que eso lo conocemos todos nosotros, ese mensaje.
cómo viene el Dios, él usa la palabra del hermano Branham, el Dios en morfe, Dios cambiando de forma, cambiando de velo. Y era el mismo Dios, pero ¿dónde ibas a ver tú a Dios allí? Que lo pudo ver en Pablo, el que lo pudo ver en Ireneo, en Lutero, en Wesley, en Branham, y el que lo pueda ver, esa columna de fuego que estaba en el hermano Branham voló a otra persona. Y es el mismo Dios, pero tiene que estar en alguna parte, porque el que comienza una obra, Dios no es el que comienza una obra y después la deja medio andar. Dios comienza una obra y la concluye hasta que la termina. No va a decir, bueno, que yo no sabía que se iban a presentar estos problemitas y no iba a saber cómo resolverlos. No, ya Él tiene la solución a todos los problemas. De tal manera que esos misterios que estaban escondidos en Dios de la iglesia y de la culminación de ese programa, todo eso estaba en la mente de Dios y va a culminar en una gran carpa catedral. Así que esa revelación que le fue dada al hermano Branham no es cualquier cosa. Es una revelación muy grande, muy poderosa, que está mostrando una gran luz para los hijos de Dios en este tiempo. Ya vienen la gente que explican que eso no es literal, que eso es espiritual, que esa carpa es imposible que se haga. Bueno, esas son explicaciones humanas, pero para Dios, ¿qué cosa es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Así que nosotros seguimos creyendo como Dios. Si pudo hacer este universo tan complicado, que los científicos hoy con sus grandes telescopios trascienden y dicen, no muchachos, si hay otras galaxias, millares de galaxias como la nuestra. Nosotros estamos en una de las galaxias más chiquitas y son millares las que están por aquí, pero ellos descubren millares más allá y dicen, no, eso es infinito. Y si pudo hacer todo eso, no podrá concederte lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás buscando. Bueno, ya Pablo nos lo dijo, si nos dio lo más grande del cielo, ¿cuál es lo más grande del cielo? Dios dijo que era su contentamiento. En donde yo tengo mi contentamiento, donde yo tengo mi alegría, de tal manera y nos los dio a su Hijo. Romanos 8:32. Si no escatimó a su propio Hijo, si nos lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es que no nos va a dar todas las demás cositas que necesitamos? Nos dio algo más grande que el universo, porque más grande que este edificio es la persona que lo pensó, que lo desarrolló y que lo materializó. ¿Me entienden ustedes? El hombre que lo pudo, la gente que lo pudo materializar, pensar, crear y ver, es más grande que el edificio. Como dice Pablo ahí en Hebreo, ¿no? Que es más grande que la casa es el que la hizo. Porque ese puede hacer muchísimas más casas. Entonces, si nos dio a su Hijo amado, por el cual creó el universo, no nos dio una cosa más grande que el universo. Y si nos dio una cosa más grande que el universo, vas a dudar tú ahora que te va a dar esa boberita que tú estás pidiendo. ¿Se da cuenta cómo la fe de nosotros todavía es sumamente pequeña? Ya él dice el hermano William aquí, ya eso Dios lo tenía en su mente
desde antes de la fundación del mundo. Así lo tenía pensado. Eso no es una cosa nueva, sino que ya eso estaba determinado en su mente, en su sabiduría, en su omnisciencia, de esa manera. Y estaban también todos esos tabernáculos, esos templos que construyó Salomón, todo eso ya estaba en la mente de Dios. Pero a alguien tenía que darle la revelación y tenía que haber personas que trabajaran también en esos proyectos, que trabajaran de acuerdo a esa revelación divina para poderse realizar, porque Dios usa los instrumentos humanos. Si usted dice, no, yo no tengo ganas de trabajar en eso, no se preocupe, Dios busca otro peor que uno, más insignificante que usted, y hace lo que usted no quiere hacer. Uno que no parece que no vale nada comparado con usted. Y entonces viene, no se preocupe. Si usted no lo hace, pues no va a detener a Dios. Usted no se fijan aquellos espías que mandó Moisés. Cuando regresaron desacreditando la tierra y levantando eran muchachos valientes y muchachos esforzados y muchachos jóvenes, fuertes, pero cuando regresaron con eso, dijo Dios, no lo necesito, mándenle plaga que se acaben, eso no, me quedo con los dos que creyeron. Eso elimínenlo. Gente tan tremenda, guerreros y tal, pero elimínenlo, no me hacen falta. Me quedo con los dos que creyeron. Y con esos dos voy a hacer la conquista, voy a hacerlo. Ustedes cuenta, la persona puede creer que no es nada, el que es todo es Dios. Usted es algo porque Dios está en usted. Si Dios no está en usted, no es nada. Pero Dios en usted es un poder. Usted es una autoridad. Usted ha sido hecho por la sangre de Cristo un rey, un juez, un sacerdote. Entonces es una cosa importante. Somos importantes porque Él está en nosotros. Sin Él, nada podemos hacer y nada somos. Entonces es importante esto que nos está hablando el hermano William, porque él dice que para el tiempo de Moisés, cuando le fue revelado, decimos cuando Cristo le reveló, porque Cristo es el ángel del pacto, el ungido con la presencia de Dios, el Padre, la presencia de Dios en el ángel del pacto, en ese cuerpo angelical que salió de Dios. Por medio del ángel del pacto le habló a Moisés para que construyera ese tabernáculo y le da todos los detalles, hazlo conforme a cómo le fue mostrado en el monte. Tenía que ser de esa manera y la carpa tiene que ser construida de la manera en que Dios la revela, porque cada una de esas cosas tiene un significado, tiene un simbolismo, tiene una representación en el cielo. Y así ha sido todo el programa de Dios. Es tipo también de la iglesia, ese templo, ese tabernáculo. Es un tipo y figura de lo que hay en el cielo, del templo celestial. Así también pasó con David. David tenía materiales, oro y todo preparado porque él quería construir un templo a Dios. Él había recibido también revelación divina, pero tú no lo vas a hacer, sino tu hijo. Y entonces entrega los planes a su hijo y le dice que fueron trazados por el dedo de Dios.
tenía que ser hecho, tenía que ser construido, tenía que persona llevar a cabo esa labor. Tenía que darle la oportunidad al pueblo, tanto de la construcción del tabernáculo como de la construcción del templo, darle la oportunidad al pueblo que ofrendara, que contribuyera voluntariamente de todo corazón, porque la oportunidad es dada para el que quiera, pero que lo haga de todo corazón. El que no lo haga de corazón no debe participar en ofrendas para ese propósito. También tenemos la promesa de que habrá esa gran carpa catedral. Ese es el proyecto divino de construcción de un edificio donde va a estar la gloria de Dios, la presencia de la columna de fuego. Miren ustedes si será algo importante. Estoy refiriéndole lo que dijo el hermano William ahorita. No sé si ustedes se dieron cuenta. Los ministros trabajando en armonía con el ángel del Señor. Los que trabajaron en armonía con Pablo, pues fueron los que pudieron captar la revelación que Dios le dio a Pablo. Y sabían que esa revelación no era una cosa humana. Ellos tenían testimonio por el Espíritu del Señor en sus corazones, que eso que Pablo estaba predicando le fue dado del cielo. Y ellos se unieron a Pablo para hacer la obra que Dios dijo que haría en ese tiempo, que era llevar el evangelio en ese principio que fue el fundamento, que fue el establecer esas iglesias que eran iglesias fundamentales, y también no solamente esas iglesias que representaban un fundamento, sino llevar el evangelio en la forma como Pablo lo llevaba en medio de un mundo paganizado, y hacer que esa palabra del evangelio fuera tan evidente, tan valiosa, tan poderosa, que cambiara la mente de esa gente para que le sirvieran al Dios vivo. Eso era una revelación, eso era una obra sobrenatural. Bueno, los que estuvieron identificados con Pablo en esa obra y la pudieron ver, esos fueron los que estaban, como dijo Jesús, lo que dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eran los que estaban recibiendo la revelación que les estaba haciendo los bienaventurados. No sé si me están entendiendo. Está clarito, ¿verdad? Eso era la manera. Entonces, trabajar en armonía con el Señor a través del mensajero, trabajando en armonía con el Señor, era trabajar en armonía con el mensajero que estaba en ese tiempo trayendo esa revelación, respaldarlo, estar con él hasta que se culminara, se cristalizara ese trabajo que Dios tenía en su mente. Y después vino el caso de Ireneo, que fue una edad de mucha persecución, de mucha lucha, y ahí estuvieron esa gente también, los verdaderos, con él, y así fue con cada mensajero hasta William Branham. Pero cuando termina William Branham, todavía no, si hubiera terminado William Branham y hubiera sido él el último, ahí sucedía el rapto. Los muertos en Cristo resucitaban y todo eso iba a ser liderado por William Branham y hubiera sido el rapto. Pero si William Branham fue sepultado y entonces está ahí silenciado, quiere decir que de ahí en adelante, después de esas 7 edades, tiene que haber algo más, porque Dios no deja la obra en forma inconclusa. Pues diría: oye, Dios se le quedó esto aquí y aquí, sí, ni le pone pausa, dice, no se detiene, es decir, sigue adelante, sigue adelante. Él sigue con su trabajo, sigue con su... Hay una parte que leyó el hermano William anoche, en el mensaje de anoche, una escritura allí de la última, tiene por ahí el mensajito de anoche,
que nos predicó anoche, ¿no? Sí. No sé si lo tiene. Es que el verano está cerca. Yo creo que lo tengo ahí en el escritorio. Debo tenerlo por ahí. Sí, el verano está cerca. Pero hay una parte bien interesante que él lee allí. Bueno, aquí está. Vamos a ver, muchas gracias. El verano está cerca. Él lee aquí una parte del hermano Branham, que está bien interesante. Vamos a ver dónde fue que él lo leyó. Fue que él dijo, no lo voy a explicar, no lo voy a explicar. Asimismo, cuando ustedes vean todas estas cosas, reconozcan el tiempo. Está citando el reino de Dios. No, aquí no fue el otro mensaje, donde él dice, voy a citar aquí del hermano Branham, sus palabras infalibles, dice sus palabras infalibles de promesa. Él salió del templo, leyó todo este pedazo y dice, no lo voy a explicar. El domingo posiblemente lo explique, dijo. Él salió del templo, subió al monte de los Olivos. Sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, etcétera. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá que dé testimonio de la venida de Cristo y del fin del siglo? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? ¿De qué es el tiempo que aparezca esa señal? Se estará viviendo el fin del siglo. Ellos le hicieron 3 preguntas y él las contestó en la medida en que se las hicieron. 3 preguntas. Vamos a pasar para otra página, pero en mi humilde opinión, esto es lo que Jesús se estaba refiriendo cuando él dijo, esta generación, o sea, cuando dijo, no pasará esta generación, vamos a ver, en otras palabras, la generación que viene a la higuera echando sus retoños. Y él dice aquí, y cuando la higuera está empezando, está tierna y echa sus retoños, entonces dicen que el verano está cerca. O sea, él dice, el verano está cerca. Eso es, el reino de Dios está cerca, el reino del Mesías está cerca. Ese es el tiempo de la cosecha. Asimismo, cuando ustedes vean todas estas cosas, reconozcan el tiempo. Cuando ustedes vean todas estas 3 preguntas cumplidas. Miren ustedes lo que nos dice aquí, porque es importante. Él no lo explicó, él dijo, no voy a explicar esto. El domingo tal vez lo explique, digo. Cuando ustedes vean todas estas 3 preguntas cumplidas, es que el tiempo ya está a las puertas. La generación que viere la higuera siempre es Israel. Y cuando Israel regrese a su patria y llegue a ser una nación, esa generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Amigos cristianos, oigamos nosotros esto que está hablando el profeta precursor. Amigos cristianos, en esta noche, con este gran enredo en las Escrituras, ¿qué cree la gente que está enredada? La gente piensa que estas Escrituras están todas, todo esto es un enredo. Nosotros estamos viviendo hoy para ver todo lo que él dijo se está cumpliendo aquí.
únicamente la cosa que sigue es su venida. Israel ya está en su patria. Ella es una nación independiente. Ella tiene su propia moneda, su propia bandera, es miembro de las Naciones Unidas. Ella es una nación por primera vez después de 2500 años de haber sido una nación. Jesús promete que la generación, y en la Biblia una generación comprende 40 años, desde el tiempo en que Israel llegó a ser una nación hasta 40 años. Dentro de ese término de tiempo, Él vendrá. Y si eso es la verdad, entonces eso trae la venida del Señor. Entonces, no lo explicó, pero dijo, el Señor tiene que venir, tiene que estar, porque no puede fallar a esa palabra. Y entonces él dice, ¿cuándo empezó esa restauración? En el 14 de mayo del 1948, y dice, y tiene que venir el Señor, tiene que estar el Mesías en la tierra, en esa generación, allí tiene que venir. Dígame dígame que ya el Mesías hubiera nacido hacía unos 8 años o algo así, para ese momento, que fuera un muchachito de 8 años. ¿Se dan ustedes cuenta que lo que está diciendo ahí el hermano William dice, no le voy a explicar esto, pero esto es la verdad? Él dijo, si esto es la verdad, como Dios dijo, pues Él no puede fallar, tiene que estar el Mesías aquí en ese tiempo. ¿Se dieron ustedes cuenta? El hermano William no lo explicó, pero se está dando cuenta de lo que dijo ahí. Eso yo lo oí, yo dije, bueno, más claro, como dicen la gente, no canta un gallo, ¿no? Eso estaba clarito. Él dijo, pues, dentro de ese término de tiempo tiene que venir. Y vino. ¿No ven ustedes? Es como cuando dijo el hermano Branham antes de terminar el 1977, el Mesías tiene que tener sus pies puestos en Jerusalén. Y después dijeron, no se cumplió lo que dijo el hermano Branham. Claro que se cumplió. Porque el Mesías tuvo un mes caminando en Jerusalén, en todos los muros, recorrió por todos los muros y todo eso, pero que con la mente humana, ¿no? Como la gente lo ve de una manera, Dios lo ve de una manera tan diferente, ¿no? La venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra era nada menos que el Verbo hecho carne. El evento más grande que ha acontecido en este planeta Tierra. Que el mismo creador de los cielos y de la tierra, el Verbo, se hiciera carne y estuviera caminando y comiendo aquí con la gente y caminando. Y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Y a los suyos vino y no lo recibieron. Y más bien dijeron que era un falso profeta. Pero se da usted cuenta. Y era nada menos que el cumplimiento del evento más insólito que había sucedido en esta tierra. Una cosa tremenda, pero la manera sencilla, simple en que Dios lo hace. Es una cosa muy grande la manera tan sencilla como lo hace el Señor. Y el hermano William nos leyó allí eso y nos dijo, pues, dentro de ese término de tiempo, tiene que venir, tiene que estar. Así que, si eso es la verdad, entonces
eso trae la venida del Señor. Y eso es la verdad. Porque Dios no puede fallar. Pero ¿cómo puede pasar por alto también eso? Bueno, y otra cosa, cada 2000 años algo ha sucedido en la tierra, la política y todo cesa. Dios tuvo que enviar ayuda desde el cielo. Los primeros 2000 años Él mandó, el mundo fue destruido con agua. Los segundos 2000 años, Cristo vino y este es el año 1964, está hablando del año en que Él está predicando, y se dice que estamos unos 17 años retrasados. Ahora ustedes pueden ver que está a las puertas. ¿Qué está a las puertas? El reino de Dios. ¿Qué está a las puertas también? La venida del Señor. La cosa que sigue es esperar la venida del Señor. Todas las otras señales ya están armonizando perfectamente con eso. Por eso es que en esta noche yo estoy procurando que la gente se quede exactamente con la palabra prometida, únicamente con lo que la palabra dice. Quédense con eso. Y la palabra estaba diciendo que para esa generación tenía que venir el Mesías. Bueno, qué maravilla como estamos viendo nosotros esto que nos estaba hablando el hermano William ahora, que cada grupo de ministros y el pueblo, el ejército del Señor que está sirviendo al Señor en este tiempo, tiene que estar armonizando con lo que Él está llevando a cabo. Nos habló el hermano William de la evangelización y nos habló de esa gran carpa catedral. Nos dijo que esa carpa catedral pues es una cosa que estuvo en la mente de Dios y que fue revelado ahora. Y bueno, el hermano Branham habló de lo grande de esa carpa, pero no dio las dimensiones. La única dimensión que dio el hermano Branham, las únicas que él dio, fue la del cuartito. Tiene tantos pies de largo por tantos de ancho, pero fuera de eso, todo lo demás pues tuvo que haber sido trazado por la mente del Señor, porque tampoco puede ser una cosa caprichosa. Tiene que ser dentro de un programa establecido, porque esa carpa y su tamaño y todo tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene un propósito divino, como nos decía el hermano William en otro mensaje, que si hubo un lugar que escogió el Señor para el rapto, cuando invitó a aquel grupo de hermanos ahí al Monte de los Olivos, y estaban todos ahí reunidos, y de repente en presencia de ellos, viéndolo ellos, empezó a ser levantado y había una nube que le recibió arriba, pero esa no era una nube de agua. ¿Eso era una nube de qué? De testigos. Pablo lo llama una nube de testigos. Fueron los santos del Antiguo Testamento que lo esperaban allí. Pero ellos habían estado aquí también en la tierra. Esos santos se manifestaron en Jerusalén a sus familiares, se le aparecieron a muchos en Jerusalén. Quiere decir que hubo un trabajo que ellos hicieron cuando resucitaron. Tenía un propósito. Cada cosa que Dios hace tiene un propósito. Y esos santos que resucitarán antes de la transformación tienen un propósito. Todo eso tiene un propósito. Entonces, no es que esas cosas suceden por accidente, sino que eso tiene un propósito ya determinado en la mente de Dios. Por lo tanto,
tiene que haber un lugar, como dijo el hermano William, si hubo un lugar allá donde se reunieron, porque esos santos no murieron ahí en Jerusalén, muchos de ellos murieron en Hebrón, muchos murieron en Egipto, muchos murieron por allá en otras partes, pero al resucitar no se le iban a aparecer allá a los egipcios. ¿Qué iban a hacer por allá? ¿Ve? Aparecieron donde estaba el mensajero y donde estaban los creyentes de ese tiempo y cumplieron el propósito que Dios tenía con ellos al resucitar, porque todo tiene un propósito. Entonces, allí juntos tenían que esperarlo. Ellos no podían subir en el rapto hasta que Él no subiera. Él era el que tenía que liderarlo y llevarlo hasta el lugar seguro. Él era el que tenía que ir para que las puertas eternas se abrieran, porque viene entrando el Rey de Gloria y viene con su ejército, viene con una cosecha, viene con un fruto de su trabajo, con un fruto de su sufrimiento, viene con una victoria, viene con estos santos redimidos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso nos muestra que así va a ser en el Nuevo Testamento. Nuestros hermanos resucitarán. No hay pena, no hay temor con los que se nos van ahora, porque ellos resucitarán. Y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no puede fallar. Entonces, encontramos nosotros esto que nos estaba hablando el hermano William, que era que lo que él quería decir, que si hay una carpa anunciada que tiene que desarrollarse, tiene que tener un propósito, esa carpa tiene que tener una razón de ser y tiene que haber gente que la hagan y tiene que haber gente que colaboren para que se haga. Entonces, eso es súper sencillo y súper simple, pero es una verdad poderosísima, porque ahí es donde están los que están trabajando con el ángel. Es una verdad muy grande. Él dice que tiene que haber esas personas, aún los ministerios que tienen que estar trabajando para que esa carpa se pueda desarrollar. Tenemos esa promesa de la gran carpa. Ese es el proyecto divino de construcción de un edificio donde va a estar la gloria de Dios, la presencia de la columna de fuego, va a estar la presencia del ángel que acompañaba al reverendo William Branham. Y también va a estar el mismo reverendo William Branham, va a estar allí. Y van a venir también ángeles. Y van a venir también los que vengan de la resurrección. Quiere decir que esos santos que resuciten con su grupo, con su líder, también van a estar allí. Van también a visitar ese lugar. Recuerden que cuando Cristo resucitó, dice que aparecieron con Él. Aparecieron a muchos en la ciudad, santos que habían resucitado. Eso está, es de esa manera. Así que en algún sitio va a haber una gran carpa catedral en medio del cristianismo y tiene que ser en la etapa o en la edad en donde esa promesa tiene que ser cumplida. No, Dios no se adelanta ni se atrasa, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber en qué tiempo y en qué edad? Bueno, ya han transcurrido 7 edades y no se cumplió allá. El reverendo William Branham dice que hay una cosa que todavía no se ha cumplido de las visiones que Dios le dio.
y es la visión de la carpa. Por lo tanto, él trató, él no fue negligente, él trató. Y después de ver todo lo que pasaba allí, cualquier persona trata, pero porque él vio todo lo que iba a pasar. Pero no es del que quiere ni del que corre. El asunto es ¿de quién? De Dios. El que determina cómo, cuándo y a través de quién va a llevar a cabo esa labor. Eso no es una cuestión que la puede determinar, como le decían la mamá de Jacobo y de, ¿cómo llaman? Y de Juan, que quiero que mi hijo quede de este lado. Dijo, mira, eso ya está determinado por mi padre, quién va a estar allí. Eso está determinado por mi padre desde antes de la fundación del mundo. Yo no puedo, eso no está en mi potestad, hacer eso. Eso no está en mi potestad, eso ya está determinado y eso está hecho. No es una cosa que se va a cambiar ahora, sino que eso está hecho. Bien, entonces aquí encontramos nosotros que él trató, pero dice, no, es para la manera como Dios lo tiene establecido y con quien Dios lo tiene establecido. Le fue mostrado para que hablara, para que lo diera a conocer, para que quedara como una profecía. Y alguien tiene que trabajar en ese proyecto. No estamos aquí nosotros trabajando en eso, lo hacemos con gozo, voluntariamente, con alegría. Queremos que esa carpa vaya hacia adelante. Dice que por donde vamos, hemos visto, él lo mostró, tiene que ser, alguien tiene que trabajar en ese proyecto, alguien tiene que trabajar. Tiene que ser la iglesia del Señor Jesucristo, porque así como Dios obró a través de Jesucristo, Cristo obra a través de su iglesia. Desde el día de Pentecostés hacia acá, ha estado obrando a través de su iglesia, porque al estar obrando aquí en la tierra, tiene que tener carne a través de la cual manifestarse y obrar. Y ahora hemos visto todo lo que ha sucedido a través de estos 2000 años en y a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una obra que la ha hecho Cristo, pero a través de seres humanos. Y todavía queda la mejor parte. Amén. Todavía nos queda la mejor parte para hacerla, y eso es para lo de la edad de oro de la iglesia, que es la edad de la piedra angular. ¿Y por qué sabemos que es para esta edad? Porque no hay otra edad. Ya las otras pasaron, las pasadas ya no pueden dar vuelta hacia atrás. Y los mensajeros ya tuvieron su tiempo de ministerio. Por lo tanto, tiene que surgir en nuestro tiempo todo lo que Dios ha prometido en esa visión de la carpa. Vean ustedes, tiene que surgir, porque si Dios fue el que le habló a William Branham fue sincero en transmitir lo que Dios le dijo y se lo mostró en varias ocasiones. Entonces es imposible que alguien venga y anule la palabra que Dios habló. Yo creo que eso fue una de las cosas que mantuvo a David en la victoria, porque él fue un creyente, ¿no? David, un gran creyente, desde niño, desde joven, desde muy muchacho, desde que pastoreaba las ovejas. Pero cuando él oyó a ese anciano profeta que tomó ese cuerno de aceite y se lo derramó en la cabeza y le dijo, tú
serás el rey de Israel. La cosa fue, sus hermanos se burlaron de él, ¿no? Y lo menospreciaron y pensaron que ese profeta estaba ya loco. Ese profeta no sabe lo que está diciendo. Y resulta que el profeta solo decía lo que Dios le decía. Pero David lo creyó. Y ahora va a venir un oso a anular una palabra que habló el Dios de Israel a través de un profeta, porque él no lo tomó como la palabra de un hombre, lo tomó como la palabra de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la fuerza, el que es todopoderoso. Va a venir un oso ahora a anular esto. No puede. O un león, lo que sea que venga, no puede anular esa palabra. Porque era un creyente, él la creyó. Y cuando llegó ahí frente a, ¿cómo llaman? Frente a Samuel, a Saúl. Cuando llegó ahí frente a Saúl, que le dijo que lo dejara ir, ese fue el gran problema. Saúl no lo quería dejar ir, porque Saúl quiso sembrar una cosa contraria a lo que él creía. Le dijo, muchacho, tú no puedes. ¿Cómo se te ocurre pensar que tú vas a pelear con un gigante que tiene, era como 3 metros tenía el gigante? Faltaban unos centímetros para los 3 metros. Un tipo de ese tamaño, de guerra, entrenado, que ha matado a tanta gente y que ha estado en tantas guerras, y bien armado, y viene con todas esas armas que las domina. Vas tú, no es imposible, tú no puedes. Y él no dejó que el enemigo le sembrara cosas negativas, porque eso es lo que hace Satanás. Tú no puedes, tú eres un hombre débil, tú eres un hombre inconstante, tú eres un tipo flaco, tú eres esto, tú no tienes fe. Entonces te dice un montón de cosas que tú no sirves para eso, muchacho, no te metas en eso. Y comienza y lo anula a Satán fácilmente, porque usted le cree a Satán en vez de creer lo que dijo Jesucristo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente. Yo estoy ahí. Entonces yo te voy a ayudar, yo soy tu ayudador. Pero entonces la persona viene y deja que le sembró. No aceptó eso. No, mi Señor, ya vienen osos y leones y yo los agarro y los desbarato. No era por la fuerza de él, era porque él decía, hay una palabra que habló Dios por la boca de un profeta, y el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no puede fallar. Así que era un creyente en la palabra que fue hablada. La agarró como para él. Y le dijo, déjame ir, regreso con la cabeza de ese incircunciso. Fue tal la convicción con que habló el muchacho que al final el rey dijo, caramba, que Dios, que el Señor, que Jehová te ayude. Y él feliz porque lo dejó ir y ya iba con las piedras. Y claro, Goliat ya habló la palabra positiva porque él creía que la bendición que Dios le había dado era verdad, y esa bendición Dios la respalda, y Dios mandaría ángeles. Si tuviera que pelear con los puños ahí con el gigante, él sabía que aún dándole golpes por la barriga lo podía vencer, porque de alguna manera, de alguna forma, pero yo sé que regreso con la cabeza de ese gigante. Entonces, ¿cómo va a anular un león, un oso, o un animal de este tamaño? ¿Va a anular la palabra de Dios? No. Dijo, déjame ir. Y cuando el gigante lo ve, pues el gigante se burla, se ríe. ¿Y qué es esto? ¿Acaso que yo soy algún perro? Me manda un muchacho con un palo y unas piedras. ¿Eso qué me puede hacer a mí? ¿Qué le puede hacer un gigante? Yo a ese muchacho lo agarro yo con una sola mano, lo pongo arriba en aquel árbol que se lo coman los animales. Eso es lo que tú piensas, pues tú vienes con tu fuerza, con la fuerza de tu espada, con tu entrenamiento,
Yo vengo en el nombre del Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el que nunca ha perdido una batalla, el que pudo abrir el mar rojo, el que abrió el Jordán, el Dios que le ha dado la victoria a su pueblo. Yo vengo en ese Dios victorioso, te voy a quitar la cabeza. Y el gigante le dice, ¿y con qué no trae? Ya estoy viendo con qué. Él vio todo. Como dice el hermano William, esa onda, cuando él corrió con esa onda sin miedo, porque iba confiado que la victoria era segura, que avanzó con esa onda, dice, no era tanto la fuerza de David, sino la fe con que él la envió, esa piedra. ¿Usted sabe lo que es una piedra? Una bala, pues puede entrar quizás en el hueso de un gigante, pero una piedra que no es preparada para eso, sin embargo entró. No dice que lo golpeó y cayó, sino que entró. Le partió los huesos y entró. Y el gigante se quedó sin saber dónde estaba. Con semejante golpe que recibió, no sabía ni en qué parte estaba. Y ahí corrió David rápidamente y cuando cayó, ya le sacó la espada y levantó la cabeza. Aquí está la cabeza de su gigante. Y ahí podemos ver nosotros cuál fue la fuerza de David. Creyó la palabra que habló un profeta. Y creyó que esa palabra de ese profeta era, así dice el Señor. Era la palabra de Dios. La victoria está en que nosotros creamos todo esto que está siendo hablado y nosotros sabemos que es la pura verdad. El Señor nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando y esa carpa tendrá que ser terminada. Hemos visto todo lo que ha sucedido a través de todos estos 2000 años. Aquí nos está hablando, hemos visto lo que ha sucedido a través de estos 2000 años y a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todavía queda la mejor parte, y es la que nos toca a nosotros, a la edad de la piedra angular. ¿Y por qué sabemos que es para esta edad? Porque no hay otra edad, ya las otras pasaron. Por lo tanto, tiene que surgir en nuestro tiempo todo lo que Dios ha prometido en esa visión de la carpa. Y Dios tiene que proveer terreno, proveer. Cuando estaba hablando esto, tal vez no había el terreno. Proveer el terreno, tiene que proveer el dinero para comprar el terreno. Proveer el dinero, para proveer el dinero tiene que proveer gente. Para proveer gente que ofrenden, que contribuyan para ese propósito. Pues tiene esa gente que trabajar. Y entonces Dios tiene que bendecir esos trabajos. Tiene que bendecir eso que la gente está haciendo. Tiene que entonces evolucionar la gente, trabajar y ahí entonces tener negocios, tener diferentes formas de entrada. Ahí tiene Dios que obrar para bendecir eso. Y también tener ese sentir hermoso para ser dadores alegres, porque Dios ama es al dador alegre y un ofrendador alegre. Vean, en el tiempo de David dice que el pueblo ofrendaba con alegría porque Dios ama al dador alegre. Y además, la Biblia nos dice que es Dios el que pone en el corazón de la persona. Así que en esta palabra que nos acabamos de oír de nuestro hermano William Soto Santiago, el mensajero de Dios, nos dice que tiene que haber un pueblo que esté trabajando en armonía con el mensajero. Este es tuyo, el folletico, ¿verdad? ¿De quién fue que me lo prestó? Bueno,
Aquí está. Es un mensaje muy importante, no leímos solamente hasta ese pedacito, pero les estoy leyendo eso para que ustedes vean que nos toca a nosotros trabajar en armonía hoy. ¿Cómo trabajaron en armonía con Pablo, con Ireneo, con Lutero, con Wesley, con Branham? Tienen que haber un pueblo que estará desarrollando lo que el mensajero ve que hay que desarrollar y hay que hacer. Que Dios nos ayude a hacerlo con amor, con gozo, con alegría y sobre todo que usted tenga ese deseo de decirle: Señor, permíteme hacer cosas mayores, permíteme hacer cosas más grandes todavía, ayúdame, quiero ser un instrumento en tus manos de cosas mayores, así que ábreme puertas, ábreme camino, ¿ves? Porque no va a ser defraudado Dios, Dios no puede ser burlado, no lo vamos a engañar. Le vamos a decir que nos bendiga y después, bueno, usted sabe, voy a ver qué puedo hacer y no, la cosa está, no te puedo dar mucho ahorita. No, estoy pidiéndolo para eso. Estoy pidiéndolo para la gloria de tu nombre. Lo demás tú me lo darás así por añadidura. Así que yo quiero poner a Dios primero. Eso es lo que les quería mencionar con respecto a esto que estuvimos oyendo ahora. Fue un mensajito muy corto que predicó el hermano William, pero que nos mostró que los ministros tendrían que estar trabajando en armonía con lo que está siendo hecho por el ángel del Señor. Y lo hagamos con fe, con amor, con desprendimiento. Que Dios nos bendiga grandemente. En estos días hemos estado hablando, especialmente allí en Venezuela, les estuve hablando para corregir una situación ahí en Venezuela, porque cuando hay todas estas calamidades y todos esos problemas que ustedes ven en Venezuela, que es lo que se oye y es la verdad, no estamos diciendo que no es así. Es una situación muy triste, muy lamentable y la gente está huyendo y mucha gente ha muerto. Pero yo le digo, pero esa situación no tiene que estar en nosotros. Nosotros no estamos siendo dirigidos por el gobierno venezolano, nosotros tenemos otro presidente, otro pastor. Entonces, yo le digo a los pastores que cuando comienzan a hablar en los púlpitos de la situación, del problema, entonces se están identificando como que fueran parte de la situación política, de la situación del mundo, cuando el Señor dice que nosotros no somos de este mundo, ni Él es tampoco de este mundo. ¿No lo creen ustedes? El Señor Jesucristo aparentemente no tenía nada, pero lo tenía todo. Cuando Pablo cayó del caballo ahí, quedó ciego y lo llevaron para que oraran a Ananías por él, ¿con qué quedó Pablo? Pablo perdió todo. No regresó a Jerusalén a buscar las prestaciones y qué sé yo que le debían ahí. No, porque ahí lo iban a matar. Entonces se quedó sin nada, pero mira todo lo que hizo. Y no tenía nada, pero lo tenía todo. ¿Ve? Entonces yo le digo, eso, nosotros no somos de este mundo. Entonces tiene que hablar como Dios habla. Tienes que hablar, eso fue lo que le dije a los pastores de Venezuela, tienen que cambiar esa manera de hablar, porque el hermano Branham dice, yo no soy un teólogo, pero soy un tipólogo. Y él nos dice que él se guía por los tipos. Y la Biblia dice, consíguelo Felipe por ahí, en el libro de Deuteronomio, por ahí está,
en Gosén, cuando dice de Gosén que había plagas y moscas por todos lados, pero en Gosén no había ni una mosca, y esas moscas también tenían la propiedad que picaban y formaban tumores, y ahí no había ni un enfermo de tumores, no había mosca, y los egipcios muriéndose de hambre, y en Gosén no faltaba nada. Y estaban en la misma tierra. Yo le digo, pero si eso está en la Biblia. Estaban allí mismo, en la misma tierra, pero ve, le digo, no, hablan como Dios habla. Nosotros pertenecemos. Cuando habla de Gosén, allí consíguete Gosén, eso debe estar en... Gosén era la tierra, en Deuteronomio estuve leyendo yo algo que nos dice que en esa tierra no había plaga, no había nada. Por ahí lo van a conseguir ustedes. En Éxodo también, ¿qué dice? No hay alguno que lo consigue, si no lo busco en la Biblia mía. Sí. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Bueno, ya te ven, en la tierra de Gosén, ahí no había plaga. Y hay una parte que leí en Deuteronomio también que decía que no faltaba nada. Ahí en Gosén estaba la luz, entre los demás estaban en tinieblas. Yo le dije, hermano, puede ser que sea el mismo territorio, pero es otro pueblo, tenemos otro pastor, tenemos otro guía. Nuestro guía es fiel, nuestro guía es fiel, y él ha dicho que nada nos faltará. Así que hable positivo, hable a su iglesia positivo. Deje de estar hablando negativo, porque eso de hablar negativo, hay un librito que yo estaba leyendo ahorita, no sé si lo dejé ahí, creo que lo dejé ahí, que habla de la mente positiva, la mente de Dios, como llaman, creyentes con mente, aquí lo tengo, creyentes con mente positiva. El hermano William dice en una parte, no recuerdo ahorita dónde es, pero lo leí no hace mucho, que una persona, un pastor con mente negativa no debe ministrar, porque ese pastor piensa negativo, habla a su iglesia negativo, actúa negativo, y el resultado que va a tener en negativo es un resultado desastroso que va a dañar y destruir la obra de Dios. ¿Ve? Porque no hablan como Dios habla. Pero en esta primera parte aquí, donde él habla de, en esta misma parte aquí, donde el mensajero habla de tiempo de hablar la palabra, que él dice que este pueblo encontramos conforme a la fe, así será hecho a la persona. La Biblia nos enseña que Job temía, y lo que le vino fue lo que él temía. Un gran hombre como Job, de los hombres grandes que menciona la Biblia, cuando habla de los 3 más justos de la tierra, te menciona a Noé, a Daniel y a Job. Eso está en Ezequiel 14:14. Dice los 3 hombres pues más
más justos de la tierra. Pero fíjense ustedes, sin embargo, tenía una cosita que él temía que algún día le iba a pasar algo, algún día iba a quedar pobre, algún día voy a perder todo. Y lo que temía, eso fue lo que usó el enemigo, por el camino que usó Satanás para quitarle todo. Dios se lo permitió, pero Dios después mostró que era un hombre justo y le devolvió todo, doble. Entonces, pero podemos ver nosotros que aún un hombre de ese calibre, que ya ustedes ven que la Biblia nos muestra los 3 hombres más justos de la tierra y lo muestra a él como uno, y sin embargo tenía el temor de que algún día, y lo que temí, eso fue lo que me vino, dijo. ¿Ve? Eso lo ven ustedes también ahí en Job, cuando él lo habla en el capítulo 3, verso 25, ¿no? Que lo que le temía, eso fue lo que vino. El pueblo que salió de Egipto, pero salió creyendo que iban a morir en el desierto. Ellos decían, nos vamos a morir en ese desierto. No vamos a llegar a la tierra prometida, porque ese desierto es muy grande y ahí no hay alimento, no vamos a llegar, así que vamos a morir. Conforme creyeron y confesaron, así fue. Pero dice la Biblia, dice aquí el hermano William, pero Josué y Caleb, ellos, dice Josué y Caleb, salieron creyendo que ellos iban a llegar a la tierra prometida, porque ellos se agarraron de la palabra de Dios, lo que les había sido prometido, que iban a una nueva tierra. Ellos creyeron la palabra de Dios en labios del profeta Moisés. Entonces ven ustedes, ¿y llegaron o no llegaron? ¿Y tomaron posesión de la tierra? Porque creyeron y hablaron. Ve la ruina que puede ocasionar un pastor en su familia y en la iglesia y a la gente que le oye cuando hablan negativo. Es una siembra, como dijo el hermano William en ese mensaje una vez que le estaba hablando ahí a Barroyeta, que eso fue en Barcelona, que él le dijo, el púlpito Barroyeta es un lugar de siembra. Es un lugar de siembra donde tú vas sembrando una semilla. La semilla que siembre, eso va a producir ese fruto. Si tú estás sembrando una semilla de que somos un pueblo que estamos en ruina, que casi todos aquí están enfermos, ya son pocos los que quedan sanos y seguramente que ya dentro de poco también se van a enfermar. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con eso? Pues los estás enfermando, los estás arruinando, los estás matando, porque la palabra fue lo que Jesús dijo. Por esas palabras que tú hablas, serás justificado o serás condenado. Y la gente no ha pesado la potencia, o digamos, no se ha dado cuenta el peso que tienen esas palabras. Lo que tú hablas te puede bendecir o te puede arruinar. ¿Ve? Te puede ayudar, pero también te puede destruir. Entonces las personas se paran a hablar sin darse cuenta el poder que tiene la palabra hablada. Y además sin darse cuenta en qué tiempo están hablando, están viviendo. Porque nosotros no estamos viviendo en el atrio, no estamos viviendo en el lugar santo, estamos viviendo en el lugar de la edad de oro de la iglesia. Estamos viviendo lo que el hermano William llama la edad de la prosperidad, o sea, la edad de la palabra. Y esa palabra, ahí lo dice ahí el Señor Jesucristo en Mateo, ¿no? Léete por ahí, usted Mateo 12,
Verso 34 para que lo tengas completo, para que lo leas completo, 34, 35, por ahí. Eso está en... Pero léete el 34 también, porque es importante. Vamos a leer un poquitico antes. El 34, de Bueno, nada. generación de víboras. Sí. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora miren esa palabra, por eso quería que lo leyeran. El De hombre, la abundancia del corazón, lo que Habla está la en boca. el corazón, de eso que está en el corazón tuyo, eso es lo que van a oír tu iglesia, eso es lo que va a oír la gente, eso es lo que van a oír los vecinos, eso es lo que van a oír la gente con quien tú te relacionas, porque de eso es que tú vas a hablar, de la abundancia del corazón. Sigue. abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora vean ustedes que una persona, Jesús la considera buena cuando del corazón lo que saca son cosas buenas. Pero si lo que está sacando esa persona son ruinas y enfermedad, y aquí en mi caso todo el mundo hay problemas, salimos de una enfermedad y entramos a otra, aquí estamos siempre bajo esta misma dificultad, no sabemos por qué Satanás nos hace esto, y el Señor Jesucristo no nos ayuda, estamos aquí desamparados, vamos a llegar a la ruina y nos vamos a morir pronto. Esa persona está ¿qué haciendo con eso? Matando a su gente, lo que está sacando de su corazón son basura. Siguen. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí, Señor. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso tiene un peso muy grande. Jesús está hablando que depende como tú hablas. Depende como tú hablas. Y es muy importante que leas también lo que dice Primera de Pedro, creo que es 4:11, que el que habla debe hablar es conforme a la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios viene por quién? ¿Por qué boca viene la palabra de Dios? ¿No? No es por los profetas. Y el profeta diciendo que estamos en la edad más grande, en la más gloriosa, que este mundo va de mal en peor y que este mundo cada día irá peor, pero que el pueblo de Dios está cada día más cerca de la bendición porque estamos en la edad más grande, más gloriosa. Y después decimos nosotros que estamos como si fuéramos los del mundo, como si nosotros perteneciéramos al mundo. Léetelo, eso está por allí en... Verso 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero se dan ustedes cuenta que eso sería lo que glorifica a Jesucristo. Que tú hables conforme a como Dios habla. Es decir, vamos a ponerle un ejemplo. El Señor habló por Moisés y le dijo, los llevo a una tierra buena que fluye leche y miel, que es una tierra de abundancia donde no les va a faltar nada. Y cuando vienen aquellos muchachos con el informe, dicen que es una tierra mala, que se traga a la gente, que ahí lo que hay son gigantes, unos puros desiertos, ahí no hay nada. Entonces hicieron a Dios ¿qué? Hicieron a Dios mentiroso. Y dijo, ¿qué es esto? Eso es contrario a lo que yo he dicho. El que habla debe hablar. ¿Y qué pasó con esos jóvenes? Eso, léelo ahí, eso está en la Biblia, eso está en el libro de Números 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país,
Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoni, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios no los necesitó? ¿Quién les mandó la plaga y los mató? No fue Moisés. ¿Quién fue el que les mandó la plaga que cayeron sobre ellos y los mató? Dios. Yo no los necesito. Estos muchachos son muy fuertes, son gente príncipe y todo lo demás, pero son unos incrédulos. Lo que van a venir esta gente es a sembrar incredulidad y a hablar de esa manera. Me van a corromper la gente en vez de darle ánimo a los creyentes de que es una tierra buena, que vale la pena luchar por esa. Lo que están es sembrando una semilla negativa que me va a perjudicar. Esa clase de sembradores no lo quiero. Acábenlo. Y lo mismo Dios los acabó, ni siquiera fue Moisés. Entonces podemos ver nosotros que el que habla debe hablar conforme a la palabra. El profeta hablando que le da más grande, que le da más gloriosa, que nada nos faltará, que Jehová nuestro Dios es no, y que nosotros vamos a decir después, no, estamos como está el gobierno, como está la gente de afuera. No, nosotros no somos del mundo. Léetelo ahí, porque la Biblia dice que nosotros no somos del mundo. Sí, pero también lo dijo Jesús en Juan, debe ser como Juan 17, 14, por ahí, si mal no recuerdo. Lo he leído así en la Biblia, pero no. Sí, pero también voy a ver que no, también Juan 8, 23 dice, pero búscate 17, 14 que dice. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los favoreció. Ajá. Que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se da cuenta? Que Jesús dijo, yo no soy del mundo y ustedes tampoco son. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Yo le dije a los hermanos de Venezuela, tenemos que cambiar eso, porque entonces, pobrecitos estos venezolanos, pobrecitos aquellos que no tienen al Señor. Pero ¿cómo nos van a poner a nosotros también en el mismo? No, Señor, nosotros somos reyes, sacerdotes, a nosotros nada nos faltará. No puede faltarnos porque nuestro pastor es fiel. ¿Acaso que pertenecemos? Ese discurso le tienen que cambiar, ese discurso en los púlpitos, porque entonces están arruinando a la gente. Eso es muy triste. La Biblia dice que Dios envía su palabra y lo sacó de la ruina, más bien. Hay un versículo, sí, eso está en el Salmo, no sé, Salmo 103 debe ser por ahí, o 107, no recuerdo ahorita, 103, 20 por ahí, ¿no? O 107, 20, por ahí lo puede conseguir Felipe, 107, 20. Entonces encontramos nosotros que Dios envía su palabra y más bien la palabra lo saca de la ruina. Lo saca de, ¿cómo es que dice? Verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Miren, con la misma palabra, ¿con qué lo sacó? Con la palabra. Le digo, hablen la palabra, ustedes son hijos de la palabra, ustedes son hijos de Dios. Nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial y vamos a hablar conforme los hijos de Dios. Esos mensajitos tienen muchísimas escrituras. Esos mensajitos son 2 mensajes que prediqué y con citas. Aquí está el mensaje que oímos ahorita. Ministros trabajando en armonía con el Señor. Ese mensajito es corto, pero que Él nos muestra que cada ministro, si es un ministro de Dios, identificado para el día en que vive, en el programa que Dios está llevando a cabo, tendrá que estar trabajando con el programa que Dios está mostrando a través de su mensajero.
Ese ya lo oyeron ustedes. Pero estos dos mensajes que yo prediqué, uno prediqué primero en Valencia porque tuve una actividad allí con los pastores de acá del centro y del occidente, y después me fui al oriente para tener una reunión con los pastores del oriente. Y en el occidente tomé yo sembraré la buena simiente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven en la Biblia, dice que el que siembra la buena simiente, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Entonces, si yo voy a sembrar la buena simiente, tengo que sembrar lo que el Hijo del Hombre está sembrando, que estamos en una edad de prosperidad. ¿Ve? No, la gente no se ha dado cuenta que es una edad distinta, la edad del atrio, la edad del lugar santo, y la edad del lugar santísimo es distinta. No se han dado cuenta, es una edad de prosperidad. Nos dice que es una edad de oro de la iglesia, que es una edad de la palabra. Es más, dijo en un mensaje que es la edad de la victoria, ¿ve? Donde nosotros podemos obtener, y dice en otra parte que en esta edad no hay límite en lo que usted pueda tener. Imagínense, no hay límite. Entonces, después que el ángel, usted está hablando todo eso, y usted viene y habla contrario a lo que el ángel está hablando. Cuando el ángel te está diciendo, esto es así, y tú dices, no, porque es que este gobierno está malo, y aquí son mucha gente que se están muriendo, pues, y aquí seguramente los de mi iglesia también se van a morir todos así. Pero hermano, ¿cómo es posible? Está sembrando ese es como que Mauricio se mantuviera allá en Marroquí y dijera, no, porque aquí los pentecostales me enseñaron que nosotros tenemos que ser una gente pobrecita, y mientras más arrastrados somos más santos, más bendecidos, mientras más arrastrados somos más. Claro, eso podría estar bien en la edad pentecostal, pero viene él y después oye al mensajero que no estamos en esa edad, que estamos en la edad de victoria, que ya estamos en la edad cuando vamos a subir, que estamos, y que es la edad de prosperidad, de bendición, que no hay límite. Entonces, déjame buscar un lugar más grande, más amplio, y déjame ver para allá y para allá y para acá. Y ahora veo que no, pues entonces empieza a hablar a su gente de prosperidad, y Dios va a comenzar a prosperar a esa gente, y si al que esté enfermo se sana, y el que está pobre, pues Dios le ayuda y obtiene cómo obtener su casa, su carro. Y entonces no va a haber pobre, como decía Mauricio, ya no puede haber pobre, no va a haber loco, no va a haber nada de eso acá, porque todos van, la siembra que está haciendo es una siembra. Eso fue un ejemplo que yo puse allí porque yo lo oí a él hablando. Dice, yo antiguamente hablaba de esta manera, pero al recibir la voz del ángel, entonces me di cuenta que estamos en otro tiempo, en otra edad, y ahora voy a hablar como habla el ángel. ¿Qué va a producir eso? Pues va a producir cada fruto, cada simiente va a producir de acuerdo a su género. Si el género que está sembrando es un género de victoria, vas a obtener victorias y bendiciones. Pero si no, ya yo estoy muy viejito, ya yo no sirvo para nada, pues lógicamente ya te vas a convertir en un pobre decrépito que no sirvo para nada. Pero no, yo tengo que hacer este viaje y tengo otro, y por delante tengo otro más largo, y voy para adelante. El Señor que me ha ayudado me seguirá ayudando. Entonces, tienes que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué hablas así? Porque Él dice que Él puede rejuvenecernos como el águila. Y eso es la verdad. Eso es su palabra. Nos puede rejuvenecer como el águila. El águila se pone viejita y empieza a picotear, ya la pobre, ya el pico no le da, bota ese pico viejo y Dios le saca un pico nuevo y empieza a echar nuevas plumas, y usted ve el águila después en el aire de nuevo cazando,
en el mismo campo, rejuvenecida. Y el Señor dijo que eso es un tipo de nosotros, del profeta. Entonces nosotros tenemos que hablar como Dios habla, positivo. La gente que habla negativo pues van hacia la ruina. Eso es lo que, hablando, sembraré la buena simiente. La buena simiente la siembra el Hijo del Hombre. Entonces yo voy a estar sembrando de esa misma simiente. Eso es lo que está en ese mensaje. En el otro hay un pequeño cambio. Yo sembraré siempre la buena simiente. Allí le acomodé el proverbio para calificar la palabra, el verbo sembrar. Porque yo puedo sembrar la buena simiente, pero quizás de vez en cuando. No, yo la sembraré siempre. Donde quiera que me pare estaré sembrando buena simiente. Y esa buena simiente va a dar buen fruto. Entonces no voy a sembrarla de vez en cuando, voy a sembrarla siempre. En mi casa, en el hogar, cuando estoy con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con los pastores, con quien sea. Tengo que estar sembrando siempre la buena simiente. Ese tiene otras escrituras, porque en este lo que hago es leer esos pensamientos positivos que dice el hermano William acá, que tenemos que leer. Y allí también leí esa parte donde él habla de esas personas, pastores o personas que hablan negativo, piensan negativo, hablan negativo. Dice, esa persona no conviene para el ministerio porque va a destruir esa iglesia. Y después tú lo pones en otra iglesia, es que ese pueblo ahí no había simiente y todos se fueron. Entonces después lo pones en otra parte, a los 5 o 6 meses, muchachos, ahí no quedó nada, todo eso quedó barrido, pero me pueden poner en otro lugar. Y lo pones tú en otro lugar y lo acaban igual. Lo acaban igual, porque como la siembra que llevan es una siembra destructiva, donde quiera que tú lo pongas, ahí va a ser una ruina. Hay gente que todo el tiempo hablan de ruina, de miseria. Están allí con la miseria, hermano, nosotros no podemos hablar así. Nosotros somos reyes, sacerdotes, jueces, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y colocados en una posición muy alta. Y además todas las cosas, el Señor dijo que mía es la tierra y su plenitud, y después me dijo que yo era el heredero. Pues yo soy el heredero de todo eso. Nosotros tenemos que hablar como gente que tenemos todo lo que necesitamos, porque tenemos un pastor que no nos puede fallar. Eso es lo que yo les estoy dando allí en estos mensajes. Yo creo que ya el hermano Mauricio ya los tiene, pero yo creo que si el hermano Mario ya los tiene, ¿no los tiene? Bueno, tenemos acá, el hermano Arias, William Arias, ¿tiene estos mensajes o no? William Arias no los tiene. Bueno, pero de todas maneras tú me le consigues uno, y a Marino también, ya le conseguiste. Bueno, a Marino. ¿Quién otro que vemos por acá? Eliú tampoco los tiene. Entonces, ¿sí los tiene Eliú o no? Bueno, aquí me quedó uno y uno, me quedan 2. Aquí están los 2, para que Dios te bendiga, jovencito. Dios te bendiga, joven. Dios me lo bendiga. Sí. Atrás tenemos estos 2 mensajes que son de los que hemos estado hablando en estos días. Dios nos ha extendido el tiempo. Y ese tiempo que Dios nos ha extendido, mi hermano, vamos a aprovecharlo. No vamos a perderlo hablando bobería. No vamos a perderlo hablando como el mundo. Tenemos que hablar como Dios habla. Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo. Ni Él tampoco es de este mundo, ni nosotros. Entonces tenemos que hablar como Dios habla, como habla el Hijo del Hombre. Entonces ahí lo tenemos. Aprovechen estos mensajes que los hermanos lo tienen allá atrás. Recíbanlo, digamos, adquiéranlo, porque esto es importante.
Y este mensaje que preparó acá el hermano, que es tremendo, yo estuve leyendo ahorita aquí, esto es un tesoro, la fe perfecta en operación, la fe. Por fe fue que estos grandes hombres de Dios, que dan los héroes de la fe, obtuvieron la victoria. Todos lo obtuvieron por fe, no por dinero, no por influencia política, ni por nada de eso. Lo obtuvieron por fe. Por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe taparon bocas de leones, por fe abrieron el mar Rojo, por fe se abrió el Jordán, por fe cayeron los muros de Jericó. No fue por otra forma, fue por la fe. Y por la fe obtuvieron las victorias que obtuvieron. ¿Por qué manera cree usted que las vamos a obtener? Por la fe. Por lo tanto, esto es un tesoro también. No sé si los hermanos lo están vendiendo allí, pero el que lo tenga, el que lo pueda comprar, cómprelo. El John Jaime los trae mañana. Mañana va a traer para todo. Bueno, entonces aquí yo estuve leyendo y es tremendo. Leí las primeras paginitas. Y es un tesoro lo que nos habla allí el hermano William sobre lo que es el poder de la fe. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en una actividad que vamos a tener Dios mediante en Guatemala del 4, 5 y 6 de mayo en unas reuniones especiales con todos los pastores de Centroamérica. Y ahí va a estar el hermano Jairo Ordóñez desarrollando un tema que es el fruto de la fe. El fruto de la fe. Si tú puedes creer, al que cree, Jesús no puede mentir. Lo que dijo Jesús es la verdad. Al que cree, todo le es posible. Todo. Entonces, Él nos va a mostrar el fruto de la fe. Nos va a mostrar cómo por fe, con mensaje del hermano William Soto Santiago y con mensaje del hermano Branga y con la Biblia. Ese es el tema que se va a desarrollar. Él va a desarrollar 3 temas, viernes por la mañana, el sábado en la tarde y el domingo después del culto, porque después del culto seguimos con esos temas, más tenemos otros temas que se van a llevar a cabo allí, que tienen que ver también con el evangelismo que se está desarrollando. Ahí va a estar el hermano Martín Franco, William Romero, va a estar el hermano José Hernández. Entonces todos estos son todos los pastores de Centroamérica que van a estar ahí reunidos. Y ellos van a estar desarrollando esos temas y hay otros temas que se van a desarrollar. Aún también estaremos hablando del negocio de For Life porque eso fue una palabra hablada por el mensajero. Yo se los leí, no sé si Iván recuerda, que yo tomé las palabras que el hermano William cuando me envió a Brasil. Se las leía allá en las reuniones, habían pastores y habían jóvenes allí. Le dije, mírenlo, cuando el hermano William me dijo, vaya a Brasil, inscriba a los pastores en este negocio, porque este negocio les puede ayudar a traer la libertad financiera a ellos y para que desarrollen la obra que están llevando a cabo. Y fui, y entonces al llegar a Brasil me llamas y yo les hablo. Y al llegar a Brasil le llamé y ahí les leí todo lo que el profeta dijo. Tremendo lo que habló sobre ese negocio, por qué mandé a Miguel para allá. Él mismo me envió a hacer y levante usted la mano de la gente que están trabajando ahí, de los 100, 200 o más pastores que se reúnen en veces, 2 o 3 están empezando a trabajar y no, digo yo no, pero yo no pude hacer más nada sino lo que él me dijo. Ahora, ahí está la palabra hablada. Pero como eso fue hablado por el profeta y ha sido de bendición, porque ha habido gente que han prosperado grandemente. Ha habido personas que tienen una prosperidad notoria
y han ayudado grandemente en el campo de Dios también. En México hay varios y aquí en Colombia también los hay. Y hay en otras partes, hay en Guatemala, en otros lugares que hay gente que sí han hecho el negocio con gran éxito. Entonces queremos que ahí en Centroamérica, ya que en Guatemala hay algunos, el resto de la América Central no ha visto eso. Quiero que lo oigan porque yo quiero que oigan toda la palabra que fue dada por el profeta. Eso fue palabra hablada igual como cualquier otra palabra hablada. Entonces ahí está. Por eso también hay un joven que ha prosperado grandemente, creció rápidamente. En esa iglesia cuando fuimos solamente ese joven vio el negocio allá en México y él va a estar allí para darle todas las formas como él trabajó y como a él le funcionaron, porque él no trabajaba en eso antes, pero ya ahora está dedicado completamente a eso, solamente a eso. Bueno, oren a Dios por esas actividades, que yo espero que sean unas actividades que nos ayuden a crecer en la fe y a crecer en toda palabra que ha sido hablada por el ángel del Señor. Yo pensaba era poner le había dicho a Juan Carlos para poner una cinta de estas, pero más bien llévensela ustedes. ¿No le puede sacar copia para la gente usted? Para todas las personas. Entonces, el verano está cerca. ¿De quién? ¿Ese es tuyo? Bueno, para que está muy interesante ese mensaje. Esto fue un libro que se sacó hace tiempo y yo creo que se repartió, pero hace muchos años. Que la letra está un poquito mala porque están montadas unas letras sobre otras, pero el contenido es una mente súper positiva. Eso tiene que ser, es en la mente de Cristo. Nunca habló en derrota, Cristo habló en victoria. Sobre el Calvario iba en victoria, en victoria. Se iba encaminando hacia el Calvario en victoria, porque sabía que en la cruz del Calvario lo iba a derrotar. Bajó al infierno en victoria. ¿Usted sabe lo que es bajar al infierno en victoria? No hay problema. Ahí también voy en victoria. Donde voy en victoria. Y de allí salgo con la victoria. No fue con miedo. Como dice, hay una parte que está en el libro de Isaías, que dice que fui solo a ese lugar y no hubo nadie que me acompañara, que me ayudara ahí. Eso está como en el 56, 50 y algo por ahí de Isaías, 50 y tanto por ahí, 50, el 50 verso 9, fui solito, no me ayudó nadie, pisé el lagar de la ira de Dios ahí donde está, ahí le entré valiente. Hay un valiente, ese es el Señor Jesucristo. Ese es verdad que es valiente de los valientes. Y donde quiera que iba en victoria. Voy en victoria, regreso con la victoria, salgo de ese infierno con victoria. Y por eso dice Efesios 4, que Él fue el mismo que bajó a las partes más bajas de la tierra y es el mismo que subió a las partes más altas del cielo. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? El trono de Satanás, el infierno. ¿Y cuál es la más alta del cielo? El trono de Dios. Así que pasó por todas las dimensiones. Ese anduvo en todas las dimensiones. Y por eso dijo, yo soy el Todopoderoso. Pero ahí lo tienen ustedes. Ese es el valiente. Ese es nuestro capitán. Ese es mi ejemplo. Ese es tu ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. Ese es el vencedor. Nosotros somos de Él. Pertenecemos a Él y estamos siendo guiados por Él.
Que Dios nos ayude a mantener esa bendición. Dios me los bendiga. Es un privilegio muy grande haber estado aquí con ustedes. Yo quería terminar tempranito y hoy terminamos más temprano que antes, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, por tu ayuda, gracias por tu respaldo, gracias por tu fe, porque el Señor dice que nuestra fe debe ir creciendo, ¿no? ¿No lo has visto en la Biblia? No dice por ahí en una parte que la fe, mientras que la fe va creciendo, y la fe tiene que ir creciendo. Los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe, auméntame la fe. Y mientras que tu fe crece, tú puedes lograr lo que humanamente parece imposible. Que Dios te siga prosperando, que te siga ayudando y que ames y aprecies lo que Dios ha hecho contigo. Eso es importante, que ames y aprecies lo que Él ha hecho contigo. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué tremenda bendición nos ha dado Dios. Como uno ver una Biblia andante, ¿verdad? Una Biblia, la Biblia en carne humana. Eso se ha logrado, Él lo ha logrado, el Señor lo ayudó. Y por eso cuando habla y todo, Dios lo respalda en todo lo que hace. Qué bueno tener un apóstol como el hermano Miguel. Que venimos una mañana y salimos de aquí bendecidos, pero sin a más no poder, porque todo lo que el ángel dice es lo que él dice y conoce la Biblia totalmente. Ayer estuvimos donde la hermana Carlina Arias del aeropuerto, paramos un momentito allí y en una hora él se agarró a hablar de la Biblia en la misma forma. Diga pura Biblia, pura palabra, y eso dice en tal parte y esto dice en tal otra. Y en todo lugar, en todo momento que él se mueve, dice: mira, como dice en tal parte, como lo dije Pablo, como lo dice la Biblia. Y eso es algo que nos enriquece. Y vamos muy bendecidos con esa palabra que Dios le ha dado por medio del ángel y le ha transmitido fielmente esta mañana. Muchas gracias a todos. Mañana los esperamos en la mañana. Va a ser una reunión evangelística y esperamos una gran victoria, porque en eso es que vivimos. En victoria, porque no hay lugar a ninguna derrota. Así que estemos tranquilos, que todo lo que nos espera son cosas buenas. Hace poco llegó una familia, porque los del hermano Branham están llegando poco a poco. Recuerdo unas palabras del hermano William en Fusagasugá, que nos dijo que los últimos que llegan son ellos y llegan corriendo. Por ahí quería llegar una familia muy preciosa, deben estar por ahí algunos de ellos. Son como unos 8 o 10 del mensaje del hermano Branham. Son gente muy fina, muy importante en la tierra, y han llegado. Inmediatamente que han llegado están sumados trabajando a la carpa, sumados haciendo todo. Como 3 de ellos son pilotos, y Dios está añadiendo cada vez más, porque la palabra que ha sido dicha es la que va a hacer todo. Nosotros solamente somos sus instrumentos que lo creemos. Gracias, pastores, Dios me los bendiga. Gracias a los hermanos que nos acompañaron hoy. Quiero dar unas gracias especiales desde aquí, si por alguna razón esto quedara grabado y fuera a Puerto Rico, por el hermano Jorge Meléndez. Yo lo fui conociendo a este muchacho poco a poco, y algo que para mí era difícil, yo le oré mucho a Dios, y un día el profeta me dijo: mire, si no arreglan el sonido, no puedo volver a Cali. Pero hay una persona que yo sé que te lo puede arreglar, y se llama Jorge Meléndez. Y nos encontramos milagrosamente en el aeropuerto de México. Él empezó a venir. Una cosa que costaba muchísimo dinero, como 600 millones, él lo hizo como con 300. Y el sonido cada vez mejora más. Y esta semana vino y nos dio otra bendición. Muchas gracias al hermano Jorge Meléndez. Saluda al hermano Benji, nos saluda a toda la congregación de Puerto Rico. Y es una gracia de Dios que te tenga con nosotros, hermano. Gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Iván, que trabaja en Colombia sin descanso. Es una persona que le reconocemos su autoridad dada por Dios y cómo trabaja en todo el país. Y nosotros aquí en el Valle queremos siempre, cuando lo que Él nos dice, cuando Dios lo dirige, ¿verdad?, con el hermano Juan Carlos,
es como que tú nos digas tal cosa y nosotros nos ponemos en manos a la obra, porque sabemos que eso viene ¿desde dónde? Desde la cabeza. Muchas gracias, pastores. Dios les bendiga. Los dejo con nuestro pastor Juan Carlos y él nos termina para orar por nosotros y por los alimentos, y nos vamos a servir a Dios, y mañana nos encontramos sirviendo grandemente al Señor.